Bueno, hermanos, sean bienvenidos a una nueva este live, al cual siempre lo hacemos los viernes en la mañana a partir de las 10 en la Instagram Live, arroba nuestra cosa latina. Aquí estaremos con ustedes para llevarles, difundirles, prepararles todo lo relacionado con la música afrocaribeña. Vamos a tener como invitado muy reconocido uno de los grandes músicos zulianos. Se trata de Juan Carlos de María. Juan Carlos de María es flautista, saxofonista y para de contar. Actualmente con el Supercombo Los Tropicales está Juan Carlos de María. Estaremos conversando acerca de su vida profesional, personal y además de ello, todas esas anécdotas que tiene Juan Carlos de María, que aunque es joven, tiene mucha experiencia. Así que tengo un inmenso placer para Luis Antonio Quintero Machado en el relato de la información, para Evencio Chacón en la producción y coordinación y Samuel Portillo Valladares en la producción y coordinación. Debemos agregar que también tenemos nuestro equipo formado por los esclavos de avanzada. Hablamos de Luis Alfonso Antunes de la Liga Nacional, de la Liga Americana es Auro Pérez Jr., de la Liga Internacional José Benito Pirela. También tenemos esclavos acá en Maracaibo como Manolo Medina de Las Veritas, y además de ello vamos sumando varios que se van integrando a este equipo. NB Sistemas, compañía anónima que ha utilizado SANI con 30 años en el mercado venezolano. Además, estamos en 16 países de Latinoamérica. Somos centro educativo, consultoría y soporte en SANI administrativo, gestión de pago y contabilidad, servicio técnico de impresoras fiscales. NBD Sistemas, compañía anónima. También lo hacemos en nombre de MEDS Paraíso, todo en un solo lugar. MEDS Paraíso es centro especializado de traumatología y medicina del deporte. En la Avenida Universidad Centro Médico Paraíso, MEDS Paraíso, todo en un solo lugar. De Quantum Service, compañía anónima, que es venta de repuestos, proyectos, mantenimiento y reparación de aires acondicionados industriales, comerciales y residenciales. En la Avenida 9B con calle 85 Falcón Diagonal a Escalante Motors. Quantum Service, compañía anónima, calidad y servicio. También lo hacemos a nombre del doctor Julio Rosales Parra, traumatólogo en el Centro Médico María Auxiliadora, antiguo restaurante Samurai, frente al Centro Comercial Las Tejas. Está del doctor Julio Rosales Parra. También se puede comunicar con él a través del 0414-361-2576. De Tanusi, deliciosa tarta de nueces con ciruela y de nueces con frutos rojos. Pruébelo y se convencerá. El delivery 0424-655-5609. En este fin de semana el regalo puede ser de Tanusi. Pasapalo Luigi, que buen pasapalo. También lo hacemos a nombre del doctor Douglas Inciarte Bracho, cardiólogo y hemodinamista en la Clínica Santa Lucía, en la Avenida Delicias, frente a Lucas Coy. Los espera lunes, miércoles y jueves. De esta manera damos inicio a nuestro live en el día de hoy. Ya tenemos allí en la pantalla a nuestro invitado, Juan Carlos de María. Así que, bienvenido, Juan Carlos. Samuelito Portillo Valladares, un placer estar en este Insta Live contigo y en ese prestigioso programa llamado Nuestra Cosa Latina. Una Biblia abierta para todo el que quiera aprender de nuestros ritmos latinos y afrocaribeños. Gracias por la invitación. Saludos a Evencio Chacón y a todo tu personal técnico que te acompaña en la mañana de hoy. Así que de esta manera, con estas palabras de Juan Carlos, damos inicio. Y vamos a ver quiénes se han conectado. Luis, todavía no tenemos personas que se hayan conectado. Sí, no, se han conectado, claro, y ahí están saludando. Ajá, ¿como quiénes? Ahí tienes a Chio Valenzuela. Chio Valenzuela, el nombre de la dulzura. Ahí tienes a Chio Valenzuela. También tienes a nuestro hermano Ucete también. Elvis Ucete. Ucete. Saludos. Por nombrar dos nada más, Sí. pero hay unos cuantos. Ya él se está dando cuenta, Juan Carlos se está dando cuenta. Exactamente. Así que Juan Carlos, vamos a dar inicio. Juan Carlos de María, el apellido de María. ¿Dónde nace y cuándo Juan Carlos de María? Bueno, Juan Carlos de María es hijo de un inmigrante italiano, llegado a estas tierras desde producto pues de esa convulsión europea, como toda esa migración grandísima que hubo hacia Venezuela de italianos, canarios, españoles, etc. Nací en Maracaibo, Santa Lucía,
un 20 de marzo de 1968, signo Piscis. Y bueno, aquí estamos. Y aquí seguimos. Exactamente, sí, señor. ¿Cómo fueron esos inicios ahí de Juan Carlos de María para que se interesara por la música? Bueno, los inicios fueron un poco eclécticos, no es como cuando uno dice desde el principio voy a ser músico, voy a dedicarme a hacer esto, no fue así. Como todo músico maracaibero, los inicios fueron en la gaita. No existían esos movimientos tan estupendos que hay ahora, pero empecé en el liceo, eso fue en el año 1983, tocando tambora, después pasé a tocar charrasca, y por supuesto, eso fue la cabosa en la familia. Cuando papá supo que iba a ser gaitero, que me gustaba la gaita, pues dijo, no, si te gusta la música, no es eso lo que vas a hacer. Y entonces, mamá trabajaba en el Ejecutivo, en la Secretaría de Cultura, y trabajaba para el maestro Ulises Acosta Romero, un eximio músico, y era director de la orquesta de Renio Tolina en Radio Caracas Radio. Entonces, él es ahí quien me va a empezar a guiar junto con el maestro Luis Guillermo Campos, que también excelente músico, de una casta de músicos maravillosos, excelentes. Y entonces inició mis estudios formales para el año de 1984-85, más o menos, en la teoría, en el solfeo. Y es ahí cuando ya pues me encamino dentro de lo que en ese entonces era el Conservatorio de Música José Luis Paz. No sé si todavía estará funcionando bajo ese esquema, pero ahí fue que empecé ya, pues, como quien dice, a conocer el universo formal de la música. Te hablo de la manera formal porque hay mucho músico que es empírico. Es decir, tocan un instrumento, tocan un cuatro de una u otra manera, un piano, pero no tienen el conocimiento de la partitura. Es decir, de leer y de descifrar la música escrita por otros, que es ahí donde está el verdadero arte, pues, Claro. e interpretarla como ellos quieren. Y además de ello, no solamente, ¿cuál fue tu primera experiencia desde el punto de vista profesional de la música? Eso fue paralelo a eso. Bueno, Maracaibo tenía una vida nocturna envidiable, no tenía nada que envidiarle a una vida nocturna europea. Bueno, y tú sabes más que todo de eso, ¿no? Porque siempre nos cruzábamos, en cualquier sitio donde había espectáculos, siempre nos cruzábamos. Maracaibo presentaba en una noche de fin de semana casi hasta 20, 25 orquestas al mismo tiempo en diferentes sitios, grupos. Era una vida nocturna interesantísima. Y entonces había que estar al día, había que estudiar mucho. Entonces fue para el año 87 donde comencé con unos muchachos que se llamaban Ícare, era un grupo de charanga precisamente, donde versionábamos todos los temas de la charanga 76. Te estoy hablando de 76. 10 años después todavía ese tema estaba sonando mucho, los temas de la charanga 76 estaban sonando muchísimo. Soy, Wanda, Reloj, en fin, todos esos temas. Entonces, como ya yo había comenzado los estudios en flauta, yo mismo sacaba mi papelito y nos íbamos y nos reuníamos y ahí empezábamos. Luego de allí, varios percusionistas pasaron a formar parte de la orquesta de Juan Carlos Azuaje, y cuando Juan les dice que necesita un flautista, que sí, ahí entro yo en escena. Entonces, para el año 1988 que entro a formar parte de las filas de la orquesta de Juan Carlos Azuaje, que luego pasa a nombrarse Guateque. Luego de varias presentaciones, cambia el nombre y pasa a ser Guateque. Ahí esa fue mi escuela base en cuanto a la música popular, porque hay dos vertientes. He tenido música académica, en la cual ha sido larga también paralela, es decir, van las dos al mismo tiempo, y la música popular. Entonces, con Juan Carlos Azuaje, cuando empiezo a profundizar en el ritmo charanga, un ritmo, bueno, ya tú, si quieres, hablas un poco más y te expandes en eso, un ritmo cubano de venir, de orígenes franceses, en fin.
Y es ahí cuando entramos y empezamos como quien dice, a batir el chocolate como Dios manda, a montar temas fuertes y por supuesto a presentarnos en diferentes sitios de la ciudad. Y eso me dio un piso en el instrumento bastante bueno que pues hasta el sol de hoy me ha permitido ya ir avanzando con muchas otras orquestas más. Muy bien. ¿Por qué te interesaste por la flauta? ¿Perdón? ¿Por qué te interesaste por la flauta? Chicos, eso es una historia interesante. Muchacho, al fin, en el conservatorio había una muchacha hermosa. La flauta siempre era el instrumento de las damas y había una muchacha bien bonita, bien hermosa, muy hermosa. Y entonces yo, por estar cerca de la muchacha, pues, yo dije, no, ese es mi instrumento. ¿Cuál es el que quieres? ¿Trompeta, trombón, saxofón? No, flauta. ¿Pero por qué si tú tienes labio para...? No, ese es el que yo quiero. Bueno, y cuando ella me empieza a dar clases y después la profesora, porque escuché clase con la profesora, era primera flauta y pícolo de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, se llamaba Daisy Girton, era esposa del fagotista Paul Girton. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo tenía un tropel de músicos europeos increíble. O sea, no había que salir de Venezuela. De Maracaibo, Sí, que tenía su asiento allá en el Bellas Artes. Sí, señor. Y tenía un tropel de músicos europeos increíble. Aquí no necesitabas irte a Europa o irte, no, aquí, los tenías aquí mismo a toditos en Maracaibo. Nada más que tenías que agarrar el bus de Ruta 6 y bajarte ahí en la fuente e ir caminando hasta ahí, hasta el Teatro de Bellas Artes, y ahí estaban todos reunidos. Entonces, también vino un grupo de músicos polacos. Sí, porque para entonces yo formaba parte de la Asociación Polaca. Sí, como no. Y españoles, sí. Había un grupo bien nutrido de españoles, italianos, polacos, norteamericanos, en fin, eran bastantes. Bueno, entonces bajo esa tutela, ella me fue guiando en la música clásica y ella agarraba mucha rabia cada vez que yo llegaba pues trasnochado del trabajo del fin de semana, porque era trabajo, no era parranda, era trabajo. Entonces el lunes tenía mi clase a las 3 de la tarde y bueno, el domingo tenía que fajarme durísimo con toda esa cantidad de métodos, porque eran métodos norteamericanos durísimos que te ponían. Pero siempre, Samuelito, el corazón estuvo con la música afro-latina, afro-cubana, siempre estuvo ahí palpitando todo el tiempo. Y Juan Carlos fue un empuje muy importante en mi vida. Juan Carlos, que Dios lo tenga en su santa gloria, él me decía, sí, él me decía, y yo recuerdo que íbamos mucho a tu casa, y esa colección de discos era increíble, era otro universo, era una isla, era un oasis musical, llegar a tu casa y escuchar música que no era sonada en la radio, que eso es lo que uno buscaba. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ha sido siempre el prototipo de los músicos de aquí de Maracaibo. Uno se empezaba a oír para imitar lo que hacían en cuanto y a copiar y ver cómo entender, pues, desglosar y entender cómo era el funcionamiento de la charanga en ese momento. Así que ese más o menos siempre fue el camino a seguir, pues. Las experiencias desde el punto de vista personal, ¿en cuántas orquestas has formado, además de las que perteneciste? Bueno, más o menos en el orden cronológico, porque ha sido más o menos así. Empecé con el grupo Ícare, después pasé a la orquesta de Juan Carlos Azuaje. Después de la orquesta de Juan Carlos Azuaje, eso fue una división de Carángano. Pasé a formar parte de La Misma Nota, que era otra división. Los cantantes se fueron con su grupo aparte, Alfredo y Erwin. Pero ya yo ahí había recibido clases de mis profesores del Supercombo. Eran italianos que estaban radicados aquí. Y ya Pepino me dice, tú tocas bien la flauta, pero hacen falta saxo, aquí no hay saxo. Compra un saxo y yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Porque es que ellos no te decían, no, vas bien, no. Compra y yo te voy diciendo qué hace. Bueno.
Entonces yo ahí empecé, ya me puse en un saxofón y me dice, bueno, ya hablé con Primera era el ¿Qué saxo era? ¿Tenor, barítono o alto? no, era un saxo Yamaha, recuerdo yo, un saxo Yamaha Jazz 21, sí, un Jazz 21, un Yamaha Jazz 21. Ese fue mi primer saxo. Y entonces Primera me empezó a dar mis primeros pasos en el conservatorio. Entonces iba a clase de flauta y salía de clase de flauta y me metía al cubículo de clase de saxofón con el profesor José Primera. Y así iba. Volviendo al tema de la orquesta, en la misma nota necesitaban un saxofonista que tocara flauta porque los arreglos que había hecho el maestro Mauricio Silva, excelente músico, excelente persona, necesitaban pues una persona que dominara los dos instrumentos, la flauta y el saxofón. Y aquí en Maracaibo nada más que habían 2 o 3 personas que hacíamos ese trabajo. Ahora hay menos. De ahí de la misma nota estuve bastantes años. Con Juan Carlos Atuaje estuve como unos 5 o 6 años. Con la misma nota tuve también como unos 6 años, 7 años más o menos. Luego pasé a un grupo que se llama La Tropa Loca, de mi amigo y hermano Osías Acosta y Danilo Méndez, reconocido. Danilo Méndez. Sí, señor. Bueno, ese grupo dio muchos dolores de cabeza aquí en Maracaibo. Tenía los ensayos en la 14A con el 82. Eso es correcto. Ahí mismito estábamos. Ese era el nido, pues el centro de experimento. Bueno, y ahí se fusionaba muchas cosas, muchos ritmos. Ahí no fue muy bien. Solamente se logró grabar un solo LP que no pasó a mayor cosa. Pero bueno, fue un sueño que se cristalizó gracias al empeño que puso Cías y Danilo y muchos colaboradores en ese entonces. De ahí, de la tropa, paso a formar parte de la fila de Carángano. Ya ahí estuve hasta no hace mucho, cuando cayó la pandemia, bueno, ya todas esas cosas. Y es entonces allí cuando me llama la gente del Supercombo para pagar la deuda que les tenían los italianos. Me llama el maestro Lucidio Quintero y me dice, necesitamos de tus servicios y hay que cobrar el favor de los paisanos italianos. Entonces yo le dije, sí, señor. Entonces yo le dije, como no hay ningún problema. Y desde ese entonces, pues desde el año 21 hasta la actualidad, estoy con el Supercombo Los Tropicales. Como sí, como tercer alto, sí, señor. Como tercer alto. Sí, porque la estructura son 5 saxofones, 2 altos, 2 tenores y un barítono. Primer alto, segundo tenor, tercer alto, cuarto tenor y el saxofón barítono. Esa es la estructura, no hay trompetas, no hay trombones. ¿Cuál es la diferencia entre el barítono y el alto? Bueno, el timbre, básicamente es el timbre. Es como son 4 voces, soprano, contralto, tenor y barítono. Esas mismas voces humanas, los instrumentos lo que hacen es imitar las voces humanas, la tesitura, es decir, lo alto, lo agudo o lo grave. Los instrumentos lo que hacen es imitar la voz humana. Entonces, esos saxofones, por ejemplo, el contralto, porque hay un saxofón soprano que tiene una tesitura de soprano. El saxofón alto es mucho más agudo que el saxofón barítono, que es una voz mucho más grave. Y el saxofón tenor precisamente imita la voz tenor. Entonces, al tener ese juego de armonía, pues el arreglista hace maravillas con esas voces. Correcto. Actualmente lo dirige Lucidio Quintero, maestro Lucidio Quintero. Sí, sí. Está en sintonía. Saludos a Lucidio. Abrazo. Sí, ese es mi maestro. Yo creo que es uno de los mejores compositores que tenemos en Maracaibo. Ha sido premiado internacionalmente y recientemente acaba de obtener un premio internacional en Portugal, con su obra, porque es uno de los compositores, yo creo que más contemporáneos y de avanzada, es decir, que técnicamente compone para gente del exterior bárbaro. Son unas composiciones que pocos aquí yo me atrevería a decir que las pueden tocar. Que tenemos ahí
saludos que tenemos por ahí, con tu permiso, Blanca. Adelante. Tengo varios saludos para Juan Carlos. Génesis te envía saludos. Génesis AZ. Rosaura Cova, desde Miami. Bien. Te dice, hola, mi amor. Te lo dice Rosaura. Por si acaso. No crean que es Luis Quintero. También te envía saludos Sarcos. También Alex Carti. Conexión Plus Radio. Saludos desde Lima, Perú. Víctor Trainer. Edix Morales. Erwin Bracho te dice, saludo, excelente invitado y mi gran amigo, héroe de 1000 batallas, los jueves de los conciertos sinfónicos del Bellas Artes. Correcto. Erwin Bracho. Uno de los cantantes más afirmados que existen, para que sepan. Y no es tanto, es el nivel de educación y de caballerosidad que él tiene. Es una persona que saludos también. El ser de él, pues, va por delante de él, pues. Su caballerosidad siempre va por delante de su físico, pues. Es correcto. Dice Rosaura Cova, yo soy tu esposa virtual. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ella es mi esposa virtual, sí, es verdad. Saludos también del viejo Leo, de Miriam de Santos, de IP Osvaldo 3914, dice saludos maestro, de Luis Chucha, de Juan Sachs, saludos al tocayo Juan Carlos, de Ricardo Ponza, saludos de Lucidio Quintero, de Pellillo Padrón, de Gustavo Guaco, también de Walner Manuel, te envía saludos. Walner Manuel fue mayor. Ese otro cronista, Samuelito, cinéfilo, de los buenos, sí, conocedor y cinéfilo. Nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar duro, pero cuando nos topamos en los pasillos detrás de las tarimas nos damos durísimo, nos ponemos en la actualidad, pues, con la cinematografía y los hechos musicales acaecidos, pero ese es mi hermano, mi amigo. Walner mayor. Eurilio te envía saludos, Eugenio Ríos desde Veracruz, México. Hola. Pope, cómo no, Pope, mi gran amigo de la universidad, sí, fue mucho tiempo atilero de los Guacos, nos topábamos muchísimo. Cuando era Guaco, Carángano y Gaitero de Pillopo, eso era para vivirlo, ¿verdad, Samuelito? Sí. Dice Walner, Juan Carlos, ¿cuál es tu músico de cine favorito? Ajá. Chico, supieras que me la ponéis difícil porque entre Ennio Morricone, John Williams y el maestro, el de la Pantera Rosa, Dios mío. Bueno, entre esos tres están, pero John Williams, John Williams yo creo que es el que va punteando, ¿no? Las estadísticas. Hace una música increíble, excelente, pero Morricone no se queda atrás. Eso Morricone, hay que buscarle, imagínate, hay que tirar una sábana para que sepa. Sí, no, chico, eso se pierde de vista, eso es armónicamente, melódicamente, cómo maneja la instrumentación, la orquestación. Es increíble cómo un hombre puede trabajar también la armonía. Bueno, esos son los diálogos que siempre mantenemos con mi maestro, con el maestro Lucidio, siempre analizando las obras que están sonando y los directores y las tendencias, y uno aprende muchísimo de ellos simplemente escuchándolo y viéndolo, el fruto de su trabajo, ¿no? Un trabajo excelentísimo. Ajá. Sigue ahí. Bueno, esos son hasta los momentos los saludos que ha recibido Juan Carlos en la mañana de hoy. Juan Carlos, una pregunta que te voy a hacer. Diga, Evencio. Me dijeron esto, Samuel Portillo Valladares nunca ha tenido carro. Y llega primero en las agrupaciones musicales al sitio donde se van a presentar. Ve. Samuelito es un fenómeno, muchacho. Eso lo conoce todo el mundo, aparte de su gran sapiencia. Es un hombre que era muy conocido en un transporte maravino, que usamos mucho. Samuelito era el rey de la Ruta 2. El rey de la Ruta 2. Yo creo que era vicepresidente. Cuando yo usaba Ruta 6, él me decía, chico, estás en la ruta equivocada, tenés que usar Ruta 2. Y yo, Samuelito, lo que pasa es que yo vivo, yo la agarro más cerca en las 4 esquinas de la Victoria, y vos lo agarráis por ahí por la limpia, más rápido para ti, pero para mí no. Entonces,
pero y si era verdad, a veces yo agarraba ruta 2 y era mucho más tranquila y mucho más cómoda el viaje del bus. El de ruta 6 era una locura, sobre todo cuando la bajada de la bajada de Pichincha para el Milagro, esa era una locura, Samuelito. Yo tenía clases en el Conservatorio de Música a las 3 de la tarde todos los días y tenía que agarrar el micro 6 a las 12, 1 del mediodía más tardar. Salía del liceo y me montaba en el bus de una vez, en el Caracciolo Parra Pérez, donde era que yo estudiaba. Y de ahí me iba con mis libros de solfeo y de flauta y mi bolso y me montaba en el bus de Ruta 6 y era una locura eso. Esos muchachos de ahora no saben lo que es adrenalina pura, ¿eh, Samuelito? Rápido y furioso. Sí, señor, sobre todo cuando iban retrasados, Dios mío, eso no era fácil. Dale para atrás, dale para atrás. Sí, señor, dale, sí, señor. Yo me montaba y de una vez me quedaba cerca de una puerta. ¿Quiere más estar por ahí? Bueno, Florido 4927 dice: saludos Juan Carlos y el señor Samuel Portillo, gran vecino del sector Paraíso. Correcto. Sí, Se unió también Johnny G. Wagner Manuel te pregunta: y entre Hans Zimmer y James Horner, ¿con quién te quedas? James Horner. Y Jimmy Juan Sachs te dice Henry Mancini. Henry Mancini, sí, es verdad. Gracias, Juan. Juan José es el hijo de Luigi, otro gran flautista, maracucho, que una cosa aquí. Espalda con espalda. Eurilio te dice Henry Mancini de Pix Pater. Eso es correcto, Mancini. Sí, señor, ese mismo es. Bueno, entre esos tres, bueno, ahí hay para pasar toda una noche, Samuelito. Así es. Florido te dice el caminante. Y Wagner Manuel te dice Ennio Morricone hizo la música de mi película favorita, Cinema Paradiso. Sí, bueno, eso es una belleza. Ahí quiero acotarte algo. Yo, aparte de músico, soy egresado en comunicación social en la Universidad del Zulia. Me gustaba mucho la comunicación, pues como todo inquieto, siempre había algo que comunicar, ya sea musicalmente o de palabra. Y ahí aprendimos muchísimo en el Cineclub Universitario, con la profesora Gloria Ávila, la profesora Guadalupe Sánchez, que todavía está viva, gracias a Dios, con su salud intacta, Adolfredo Palencia. Aprendimos muchísimo. Sí, aprendimos muchísimo en cuanto a cine, televisión, y eran las películas de avanzada. Era tanto así que la Universidad del Zulia en ese entonces tenía un cubo negro. Ese cubo negro era como un cinemóvil que se colocaba en cada una de las facultades, y te estoy hablando que Maracaibo en ese entonces presentaba festivales internacionales de teatro con teatro que traía sus músicos en escena. Yo llegué a ver aquí músicos iraquíes encima de las tablas, músicos egipcios con su teatro, en fin, y hacían un festival de cine español cada tanto tiempo. En ese festival de cine español rodaban los últimos acontecimientos o las últimas producciones de Pedro Almodóvar. Ahí se veía de primera mano, antes de que llegaran a Cannes y llegaran a todos esos festivales, los pasaban por esos festivales, que era como un termómetro previo a las vistas en los festivales internacionales de Europa. Y eso aquí eran colas largas, no era cine comercial, pero era colas largas. Y la Universidad del Zulia formó parte importantísima de esos acontecimientos aquí en Maracaibo. Sí, señor. ¿Y además, Luis? Dice Wagner Manuel: Juan, estás invitado a que hagamos un live sobre cine. Saludos también de Euromar Peralta, de Kender Trompeta. Te envía saludos de Saipa. También se han unido. Elix Morales te dice: saludos y bendiciones, excelente live. Saludos, Elix. Un beso y un hermano. Para Eudomar, tuvimos compartiendo. Eudomar Peralta, el esposo de mí. Sí, señor. Sí, un caballero, un abrazo para él. Rosaura te dice: excelente currículum. Gracias, mi amor, besos y abrazos. Te extraño mucho. Ella, como muchos venezolanos, están en el exterior buscando mejor futuro, buscando todo. Aquí estamos los guapos, ¿verdad, Samuelito? Aquí estamos y aquí seguimos. Para que sepáis.
Aquí aguantando la pena, pero para adelante. Sí, señor. Dice, Sí, señor. dice Florido, para mí los mejores flautistas de la historia del Supercombo, uno que no está es Miguel Di Gennaro y Juan Flauta. Sí, señor, gracias, muy agradecido. Samuelito, estoy enojado contigo, me enteré que vendiste la colección de discos, esa magnífica colección de... No tenéis perdón de Dios. Walter, si me está escuchando Walter, Walter, esa colección maravillosa, eso se perdió. Te dejaste influenciar por la cibernética, ahora estáis cibernética. No, me dejé influenciar por el tamaño de la casa. No importa, hubiese puesto Ivonne por allá por un ladito. Porque yo tenía un cuarto especial para los discos. Y entonces, un cuarto especial, te puedes imaginar. No, es que si tenías la última vez que yo fui a tu casa ahí en Santa Fe, tenías toda la sala para los discos. No era un cuarto, era toda la sala para los discos. Sí, exacto. Sí, y bueno, y yo recuerdo, Samuelito, que ayer estaba dándole cabeza, ahí te estoy hablando, esa época era el año de 1989, creo, 90, no, 89, 90. Sí. Escuché un tema que le gustó mucho a Juan Carlos Azuaje en tu casa, que se llamaba El Sombrero de Yarey. Con la orquesta original del Manzanillo. Ahí está. Estaba por llamarte en estos días, yo dije, Dios mío, porque tengo ese papel que hizo nuestro amigo Leslie Pozo, de ese disco, pues, porque eras una fuente inagotable. Qué temazo, sí. Pero no daba con la orquesta. Yo dije, voy a llamar a Samuelito para ver cómo es la orquesta, porque es que no la daba. Original del Manzanillo, sí, señor. Sí, qué temazo eso, cómo me voló los tapones ese tema, increíble. Es igual que los arreglos de Hansel y Raúl, cada vez que ellos ponían esas cortinas de violines para darle, pues, entregarle a la flauta el soneo sabroso que merece, era increíble, era increíble. Bueno, te comentaba... Ahí tienes en el fondo mi sombrero y ahí. Bueno. Ahí está, pues. Tremendo. Ese mismo es. Y fíjate, te voy a contar una anécdota. Ese tema lo inauguramos nosotros en una discoteca que había aquí en Maracaibo, no sé si la puedo nombrar porque ya no existe, ya se llamaba Splash Club, se llama Splash Club. Estaba en la 72. Y cuando la gente escuchaba, que era mucha gente joven de aquellos años, sí, eso se volvían locos con ese tema. Era un tema que no sonaba en la radio Maravina, pero cuando nosotros lo poníamos a sonar, eso era increíble, la receptividad que tenía la gente con ese tema. Era increíble. Bueno, igual que... Era de que no había la información en cuanto a lo que llegaba de Cuba. ¿Recuerda eso? Entonces, de otra parte. El enlace estuvo en Maracaibo. Los músicos aquí los músicos en Maracaibo, cuando el domingo vamos para que Samuelito, porque llegó el disco, vamos a llamar a Samuelito, y Samuelito con toda la amabilidad y que siempre te ha caracterizado, Samuelito, y siempre estoy agradecido contigo por eso. ¿Cómo no? Aquí los espero, pero ya yo estoy adelantado. Bueno, ¿cómo no? Nosotros llevamos el refuerzo, no te preocupes. Y entonces uno se organizaba con un tropel de 4 o 5 músicos y nos aparecíamos a que Samuelito, bueno, llegó esto, llegó este disco, llegó aquello, y uno quedaba, lo que quedaba era loco. Claro, para poner en contexto, Samuelito, porque es importante decirlo, para poner en contexto a la gente, hay que decir que no existía el internet, no existían los teléfonos celulares. Porque sí, porque la gente, por ejemplo, mi hijo me dice, papi, ¿cómo sobreviviste tú sin nada? Y de verdad, nosotros somos lo que ahora llaman la generación mixta, la generación híbrida, ¿no? Como dice el Chombo en sus excelentes live que él hace. Él dice, nosotros los nacidos del 68 en adelante somos una generación híbrida, es decir, cuando manejamos un teléfono de... Bueno, chicos, yo le puse a mi hijo el teléfono de disco y no sabía cómo marcar el número. Así es.
Entonces, Preguntaba. bueno, y incluso cuando él veía los teléfonos monederos en las calles, todavía hay algunos deteriorados, tirados, Sí. él dice, papi, ¿eso qué es? Y entonces uno tiene que echarle el chiste, ve, anteriormente no habían líneas telefónicas y en Venezuela circulaban las moneditas y el que quería hablar con su novia tenía que hacer una cola más o menos y llevarse bastante sencillo para irle echando las moneditas para lograr hablar. No es como ahora que tú quieres hablar con tu noviecita y tú te conectas de una vez vía web y hablas con... Anteriormente no era así. ¿Y tú cómo hacías? Bueno, una colita más o menos. Y te llevábamos lo que se podía, que uno pellizcaba de los encargos que le mandaban a hacer a uno, le pellizcaba un medio hasta que hacía un bolívar y así iba. Y así se lo iba echando uno a los teléfonos. Así que era otra época, era otra época. Entonces hay que ponerlo en contexto para que... Recuerdo que hermano Semillita, cuando llegaba a la casa, que le hacía una reverencia a los discos. Sí, mi hermano Nicar, sí, como no, él está en Estados Unidos ahorita, bueno, igual que mucha gente, pues, tratando de buscar un futuro mejor y echándole, batiendo el chocolate en todo el sentido de la palabra. Bueno, poniendo en contexto, volviendo al tema, no había nada, pues. Entonces muchos músicos de ahora la tienen fácil, simplemente entran a YouTube, buscan y está, ahí está. No, aquí había que llamar a Samuelito Portillo Valladares y a ver qué había llegado, dígame cuando se iba para Puerto Rico, llegaba a Cuba, cuando ve, Samuelito está en Ponce, ay Dios mío, está en Ponce. Entonces yo para la época universitaria yo tuve una novia que ella era puertorriqueña, nació en Ríos Piedras y yo, Dios mío, ¿dónde queda Ríos Piedras? Entonces yo tenía que buscar la enciclopedia. ¿Te acuerdas, Samuelito? La revista que vendían en el supermercado se llamaba Selecciones y la enciclopedia mundial que uno y entonces yo no daba. Y Samuelito, cuando yo veía a Samuelito, le decía, Samuelito, ¿dónde queda Ríos Piedras? Bueno, Ríos Piedras está en Puerto Rico, así, asado, cocido, allá está, fue la serie, yo no sé qué cosa, y empieza Samuelito, échame todo el cuento. Y cuando yo iba con la sucedicha, le decía, chica, ¿sabes que ya sé dónde es Ríos Piedras? Así es, ay, qué bueno, ¿y dónde encontraste eso? En una Biblia que tengo yo por allá por la casa. Es Samuelito Portillo, mentira, no había leído nada, simplemente... Cuando veía a Samuelito venía acá, cónchale, Ríos Piedras, ¿dónde qué? Samuelito era la información para la mayoría de los músicos aquí en Maracaibo. Y sobre todo cuando venía, porque Samuelito tenía una maleta de médico. Era una maleta de médico, muchacho. El colector del bus de Ruta 2 se bajaba, no para ayudar a Sammy a montarse en el bus, para agarrarle la maleta, porque sabía que era lo que llevaba ahí. Samuelito, ¿estos son los discos? Sí, le agarraba la maleta. Subiste que yo te los llevo. Y se le daba la maleta. Cuando, chacho, todo el mundo... Cuidaban más la maleta que Samuel, por lo que llevaba ahí. A ver, ¿qué más, Luis? Bueno, se han unido y envían saludos Joaquín Montero. Joaquín Montero desde Argentina, el gaucho Joaquín Montero. Luis Gerardo Mosquera. Luis Gerardo. Heriberto Molina. Heriberto Molina desde Miami. Dice Walter Manuel, la sala de la casa de Sammy parecía una franquicia del disco Nauta. Florido sí, pero dice... con la diferencia que bueno, yo te voy a echar un chiste, ¿no? de Samuelito. Una vez con mi gran amigo Cheo Matos, José Gregorio Matos, era conguero, tocábamos juntos en Carángano, y estaba Julito Rivera, que fue timbalero del grupo y después pasó a Guaco, pero quedó una gran amistad. Samuelito y Julito tenían un programa de música ya por Ciudad Ojeda, era... Sí, Ciudad Ojeda. Bueno, entonces, estábamos nosotros todavía con la fiebre cuando llegaba Julito con los guacos de traer sus discos, sus cosas, comprábamos los casetes de acá, metálicos, porque nos íbamos para que Julito a grabar. Bueno, en ese entonces, recuerdo yo, estaba sonando el disco de Willy Chirino con el tema ¿A dónde vas esta noche? Era un tema romántico, era disco, dice Samuelito, y vas a perder el cassette con ese tema. Y yo, Samuelito, que me gusta el tema. Chico, y vas a perder el cassette con ese tema. Y yo, Samuelito, pero ¿qué grabo? Y había 2000 discos traídos del exterior y no sabíamos qué encontrar. Y sacaba Samuelito un veneno. En ese entonces estaba ya empezando a sonar el grupo Clímax, todo ese grupo de música cubana, pero era demasiado para digerir. O sea, tú escuchabas esos ritmos, porque la gente cree que es escucharlos y ya los escuché. No, hay que asimilarlos, digerirlos,
ponerse a practicar cómo es el golpe. Y como no había internet, era difícil pues ir poco a poco digiriendo un tema. Entonces uno tardaba mucho tiempo en hacerle cabeza a ese tipo de ritmo que años más tarde pues se implementó aquí en Maracaibo, ¿no? ¿Tiene más, Luis? Dice Florido, pregúntale a Samuel cuando lo vi en el Moscú, él cantaba las canciones y Julio Páez las bailaba. Rosaura Cova dice 0,25 céntimos las llamadas de los teléfonos monederos que dice Juan Carlos. Sí, También señor, saludos de Daniel Romero. Y Juan Sac te dice, Tocayo, echa el cuento de lo de Rogelio. Ajá. Ah, Rogelio, eso es un chiste de los guacos. Eso es un chiste viejo de los guacos. Cuando le dice un borracho al otro, están los dos sentados en la barra, y le dice un borracho al otro, ya, Rogelio, Rogelio, me das lástima tú. Lo mira el otro borracho y le dice, sí, porque a vos te queda muy bonito el flujo ese que cargáis puesto. Entonces de ahí ya cuando uno está adelantadito, uno siempre dice, Rogelio. Entonces, vos sabéis si ha escuchado a los guacos de esa época, que bueno, en estos días que estuve hablando con Johnny Flor y Alexis Moreno, me dice, no puede ser que vos te acordáis de Luisito Rincón también. Y me dice, ¿vos te acordás? Y yo, como no me voy a acordar de ese disco. Si ese disco era para botar las tripas todo el tiempo. Y entonces cada vez que alguien está en la onda, que vos le decís, Rogelio, el que sabe cómo es el swing te dice, me das lástima. ya vos sabés que se está metido en el swing. Ajá. ¿Quién más? Ya. Bien, digo por allá, Evencio. Bueno, no, por aquí lo que hay es puro sabor, porque hay un tema del Supercombo Los Tropicales que lo cantó Juan Carlos Azuaje. Y como Juan Carlos de María es Supercombo Los Tropicales, nos vamos a dejarlo sonar un ratito, para que nos comente Juan Carlos. Sí, Claro. Tú tienes las cositas más bellas, Exacto. creo que se llaman. Letra de Juan Carlos Azuaje, que era muy buen compositor. De hecho, escribía para muchos otros artistas también. Y lo que sí me di cuenta en primera persona es que las composiciones de Juan eran vivencias propias. Las composiciones de Juan son una confesión, pues es algo como psicoanalítico. El que quiera conocer la vida de Juan Carlos Azuaje te está hablando a través de su canción. Eran vivencias de él propias. Y entonces muchas de esas composiciones yo estuve a su lado, estuve con él compartiendo en una u otra situación. Sobre todo hay una que canta, no recuerdo yo cómo es que se llama, que canta El Volcán, Argenis, que canta tuvimos una torre y yo no quería ver tus ojos verdes llorar. Bueno, este que está aquí estaba presente cuando pasó todo eso. Eso fue en la caseta Mata de Caña que trajeron a Maracaibo. Ajá, Eso sí, yo no sé, Samuelito, qué año más o menos era eso. Fue una caseta muy importante que trajeron aquí a Maracaibo por 2 ferias consecutivas, 2 años. Y esos 2 años consecutivos, Juan Carlos Azuaje y su orquesta estuvo presente dando la talla por Maracaibo. Esa canción, eso aconteció en esa caseta Mata de Caña. Y este que está aquí estuvo... Ahí se inspiró para componer No Llores Más. Eso es correcto. Porque este que está en una mesa sola. Y él llegó, ¿por qué no? Y le contó la historia. Entonces, ese tema lo grabó Argenis, él se lo dio a Argenis. Eso es correcto, eso es correcto. Y yo me lo llevé a Puerto Rico y se lo di a Boy Valentín, y lo grabó Boy Valentín. Dios mío, No eso es una maravilla. Entonces, quien quiera conocer a Juan, pues simplemente sus canciones son una confesión, pues, son una vivencia. Juan, que tenía una pluma excelente, Sí, señor. no era músico, él no hacía arreglos, pues no lograba escribir, siempre se tenía que buscar a otros arreglistas que le pudieran hacer su trabajo,
pero sus composiciones todas siempre eran bien recibidas. Eso fue un arreglo que le hizo el maestro Giuseppe Terencio y quedó muy bonito, las cosas más bonitas. Que después se versionó en salsa, ese mismo tema se versionó en salsa, en charanga con su orquesta, y también tuvo una acogida muy buena para aquella época. Juan Carlos, ¿la profesora de flauta algún día se enteró el motivo por el cual tú estudiaste flauta? No, y espero que no esté viendo este live. Espero que no. Bueno, lo que sí te puedo decir es que la chica que estudiaba flauta y estudiábamos juntos, después se retiró, el papá la retiró. En fin, tú sabes que aquí se estilaba normalmente que las chicas cuando llegaban antes de sus 15 años, pues tenían, antes de su debut, antes de la sociedad, hacían sus 15 años, creo que era así Samuel Portillo, ¿no? Ellas iban preparadas, es decir, eran señoritas pues que tenían conocimientos de piano. Aquí existía un piano en cada casa de Maracaibo. Sí. Y daban clases los mejores profesores de la Sinfónica. Entonces se estilaba que la quinceañera pues conocía de música, conocía de danza, porque también estudiaban ballet, ella estudiaba ballet también, tenía un día de clase de música, un día de clase de ballet, y tenía un día de clase 3 veces a la semana de piano. Ella bailaba, tocaba la flauta y tocaba el piano. Entonces, bueno, espero y aspiro que mi profesora Daisy Chacón no esté viendo este video, porque cuando me vea me va a jalar las orejas. Sí, señor. Juan Carlos, en el béisbol, a los bateadores ambidiestros les tocan turnos importantes. Dice Rosaura que no se escucha. ¿Que no te está escuchando? Sí, te estoy escuchando, perfecto. Ustedes me escuchan a mí perfecto, ¿verdad? Sí. En el béisbol, a esos bateadores que tienen la capacidad de batear a la zurda y a la derecha, le llegan turnos importantes. Y en el turno importante, el bateador quiere es batear en un solo lado, o sea, él prefiere uno de los dos. Por ejemplo, si me toca a mí, me gustaría es que el pitcher que vaya a enfrentar sea derecho para batear los zurdos. Ya sé por dónde. Porque me gusta más. Entre el saxo y la flauta, en tu caso, ¿con cuál te sientes más cómodo? ¿Con el saxo o con la flauta? Obviamente con la flauta, es un apéndice prácticamente de mi cuerpo. Tiene muchos más años, o sea, la estoy estudiando desde que yo tenía 14 años, 15 años, ahorita tengo 53. La flauta, por supuesto, y si me pones un ritmo de charanga, mejor todavía, pues me siento como un pescadito en el agua, pues. De hecho, hay muchos flautistas que no saben solear. Pues les podéis poner cualquier música clásica y te la tocan de cabo a rabo, y le pones cualquier música venezolana y te la tocan, bueno, pues increíble. Pero les pones una charanga o un soleo, pues un soneo de música latina y no hay mayor cosa. Y entonces yo me siento mucho más cómodo por supuesto, obviamente, porque es el que más he trabajado con la flauta. Pero créeme que con el saxofón, pues, me ha abierto muchas más posibilidades, el trabajo ha sido mucho más fluido. Y bueno, y te tengo una primicia. En tiempos de pandemia, pues, vino un doctor muy amigo, el doctor Carlos Peña, y él me dijo, chico, yo tengo un instrumento en la casa y no sé, lo tengo metido en una bolsa, y no sé si está bueno, si está malo, te lo voy a regalar. Y cuando me trajo un clarinete, pues en tiempos de pandemia, pues ahora estoy tocando el clarinete, me puse a estudiar, pues, sí, tanto tiempo encerrado, pues ya estoy prácticamente bajo la tutela del maestro Lucidio, pues escuchando mis clases de clarinete, avanzando, porque nunca es tarde para aprender, nunca es tarde. Es correcto, todos los días se aprende. El papá de los Martínez. Claro, el señor de los Martínez, señor. El papá del camarón, del toro. Y del cochino Martínez. Tenía un solo hijo en su casa. Sí, señor. Y a él le decían Pluto. Y a él le decían Pluto, el perro Pluto. Sí. Bueno, yo recuerdo con mucho sabor tu intervención cuando hicimos aquel evento en el Bellas Artes. 4 décadas de salsa, soy guaguancó con la conexión. Que tú tocaste la flauta en el tema El Pío Pío. Sí, señor.
estaba Julito también, estaba José Luis Morán. Fue un espectáculo hermoso, fue un espectáculo hermosísimo que se hizo ahí en el... Y lo que José Luis presentó fue de primera línea. Aparte que, bueno, ahorita está teniendo muchos éxitos en España. Le deseo lo mejor. Si me está viendo, un abrazo. Lo extraño mucho aquí en Maracaibo. Hay muchos artistas muy buenos que sabíamos que estábamos aquí, pero no los valoraban en su justa dimensión. Hay que ser claro en esto. Mucha gente dice que es una posición un poco extrema, pero uno tiene que darle al artista, sobre todo el de Maracaibo, el valor que merece. Hay muchos músicos que cuando estaban aquí pues no eran valorados en su justa medida, y de hecho no son valorados en su justa medida, pero ya eso es un tema aparte. Y entonces cuando salen fuera del exterior, tú sí ves que ay, que cónchale, que esto y que aquello, pero que los muchachos desde que estaban aquí estaban diciendo que era lo que eran y no les hacían caso. Entonces, a lo que llegan a un país que les brinda las condiciones, les brindan las plataformas para que ellos puedan desarrollar todas sus inquietudes, todas sus visiones, todos sus deseos. Es decir, hay estudios de grabación de primera, hay un constante fluido de electricidad, hay músicos que pueden evolucionar. Es decir, hay todo un mercado donde tú te puedas presentar. Hay empresarios que te quieren, hay otros que te odian, pero ellos han desarrollado muy bien las carreras artísticas en el exterior, valiéndose de todo lo que aprendieron aquí en Maracaibo. Claro que sí. Porque te voy a decir lo más importante, que es que, y dicho, esto me lo dijo a mí Turbides, el trompetista, una vez que alternamos juntos, me dice, Juan, si de algo puedes estar seguro, es que el músico maravino, donde caiga, cae parado. Porque lo que tiene que superar aquí en Maracaibo o en Caracas, es decir, por lo que ha pasado y ha tenido que superar, ninguno en el exterior ha pasado por ahí. Ninguno. Entonces, cuando va, que encuentra situaciones adversas parecidas a las vividas aquí, ya lleva una morena adelante en cuanto a las soluciones del problema. Y lo que hace es solucionar el problema y avanzar. Es por eso el éxito de tanto músico en el exterior. Y todavía hay aquí unos cuantos. Por ejemplo, ahí está el hijo de mi gran amigo Osías Bexar, que está teniendo un éxito increíble como cantante y es súper reconocido fuera, y aquí, bueno, se le está empezando a dar su justa dimensión. Más conocen a Osías, más conocen al padre que a Bexar, pero es uno de los pocos ejemplos de tantos. Y músicos muy buenos, lo acompañan un tropel de músicos excelentísimos y cantantes, porque también, y otra cosa, que muy poca gente se atreve a hablar, porque ahí es cuestión de ego, pero eso en mí no está. Yo no soy egoísta ni anda mi ego por delante de nada. Hay un departamento de técnicos aquí en Maracaibo buenísimo, técnicos de sonido, gente de las luminarias que está trabajando ahorita. Tienes muchos maracuchos trabajando con artistas internacionales, sí, con esos reggaetoneros, sí, y con esos salseros grandes de aquí de Maracaibo. Se foguearon aquí en las discotecas de Maracaibo y en los espectáculos de aquí. Entonces, a esa gente, mis cariños y mi respeto. Es correcto. ¿Qué más hay por ahí? ¿Ah? Bueno, Juan, estamos llegando al final de este live, que ha sido interesantísimo desde dos puntos de vista. ¿Cómo? Tanto como las situaciones de prácticas en el instrumento, como también las experiencias que has contado, que es innegable. Esto forma parte del objetivo de este live. O sea, exaltar, resaltar nuestros valores, y en el cual tú eres uno de nuestros grandes valores. Así que muchas gracias, hermano, por estar aquí conversando con nosotros. Gracias, Samuel, por esta oportunidad. Te reitero a ti mi admiración, mi cariño y mi respeto. Dios te colme con mucha salud y muchos años más de salud y sabiduría. A Evencio Chacón, muy agradecido, y sobre todo a tu equipo técnico que te acompaña día tras día. Si de hay algo que tienes que estar seguro, que yo siempre soy un fan número uno de tus programas y de tus lives. Siempre estoy al pendiente, porque después de esa larga ausencia por cosas ajenas a nuestra voluntad, pues retomarte y verte vivo, con salud y haciendo y enseñando, que es lo más importante, enseñando a las nuevas generaciones lo que es la música afrocaribeña,
es muy importante y yo lo valoro mucho. Mi hijo ha aprendido mucho contigo, él apenas acaba de cumplir 18 años, y mostrarle un panorama alternativo y diferente a lo que los vienen torturando a los muchachos hoy en día es muy importante. Es una labor, yo creo que importantísima y de primer nivel, dar alternativas musicales aquí en Maracaibo. Eso es correcto, así es, y seguiremos mientras podamos. Así que muchas gracias por tu atención y por tus consejos, y definitivamente seguimos en contacto, más nada, no nos queda otra. ¿Cómo no? Aquí estamos y aquí seguimos, Samuelito. Nos vemos en la ruta 2. Sí. Bueno, así será, esperemos que así sea. Pronto la reactivan, Samuelito. Un abrazo. Chao, Evencio. Un abrazo.